En realidad mi disertación es sobre Borges y aunque pueda ser una afirmación polémica, no cabe duda que a esta altura del siglo XXI es el escritor latinoamericano de más impacto internacional. Elegí tres textos: un cuento, la trama; un poema conjetural; y un ensayo o una inquisición, como la llama el autor, que se llama Los Cuatro Siglos. Los tres textos están unidos por la idea de la repetición, de que la historia se repite. Voy a leer entonces el primer texto, la trama. Un mini cuento, en realidad tiene 124 palabras, con 24 menos habría servido para Santiago o Concepción de 100 palabras. Para que su horror, ¿cómo? Para el concurso. Qué maravilloso. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Extraordinario. Realmente Extraordinario, es un ¿verdad? cuento, diríamos, que en primer lugar uno lo impacta. Eh, Creo que voy a tratar de explicar, ¿no es cierto?, o dar a conocer una lectura de este cuento antes de seguir con poema conjetural, que sería el segundo texto. Mire, en la trama, y esto es un análisis textual, el comienzo mismo es bastante, diríamos, a uno no solo le llama la atención, sino que le asombra, para que su horror sea perfecto. ¿Cómo podemos decir que un horror es perfecto? La belleza puede ser perfecta, el bien puede ser perfecto, pero que el horror sea perfecto, aún más. Si uno examina en diccionario, una de las características principales del horror es su carácter imperfecto, es monstruoso, mal hecho. ¿Eh? De manera que lo que hay aquí es lo que retóricamente podríamos llamar una incongruencia. ¿Qué es la incongruencia? La incongruencia es una falta de correspondencia entre dos elementos en una comparación. Mm. Aquí hay dos elementos: horror, el sustantivo horror, y el adjetivo calificativo perfecto. ¿Eh? Entonces hay una incongruencia que se da entre el sustantivo y el adjetivo. Ahora, esta forma de la incongruencia se repite mucho en Borges. Es uno de sus procedimientos más, no más, pero muy abundantes. Recurrentes. Eh, por ejemplo, cuando se refiere a Leopoldo Lugones, dice: don Leopoldo Lugones profirió unos sonetos. Proferir, ¿no es cierto? ¿Ah? Sin duda que no corresponde al hecho, ¿no es cierto?, que, diríamos, escribió unos sonetos. ¿Ah? Claro. Produjo profirió. Y además le añade también una incongruencia.
eh, el don, que rompe, diríamos, la forma canónica de referirse a un poeta. Decir nosotros, don Pablo Neruda, doña Gabriela Mistral. ¿Ah? Diríamos, no es una correspondencia habitual. Ahora, lo importante es que la incongruencia está presente en todo el texto. ¿Ah? En realidad, este texto cuenta de dos historias. La primera, que es el asesinato de Julio César, y la segunda, el asesinato de un gaucho anónimo. La segunda historia, el asesinato del gaucho anónimo, repite, refleja, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, la primera historia, pero con variantes, y con variantes muy, muy, muy acentuadas. Podríamos decir que el texto, estructuralmente, según su estructura, podría tener la estructura de un espejo. ¿Ah? Un espejo, ¿no es cierto?, que refleja en este caso, la primera historia es un espejo que refleja, ¿no es cierto?, una segunda historia, una imagen desde ese punto de vista especular. Ahora, las, eh, las diferencias que existen en la idea que la historia se repite, porque esa es la idea fundamental, ¿no es cierto?, y el tiempo cíclico, eh, hay, diríamos, variantes. Eh, en el caso de el asesinato de Julio César, este está acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos. Reparemos en el calificativo los impacientes puñales. En realidad no son los puñales los impacientes, son impacientes quienes, ¿no es cierto?, manejan los puñales. Es una hipálaje, que lo utiliza también mucho Borges. Bueno, este asesinato le hace exclamar, le hace exclamar a Julio César, ¿no es cierto?, cuando descubre entre la cara y los aceros la de tal vez su hijo, Marco Junio Bruto, exclama: tú también, hijo mío. También el gaucho, cuando reconoce entre esa montonera confusa, ¿no es cierto?, que lo está apuñalando, reconoce a un ahijado, le dice: pero che. Ustedes comprenden que hay una variante muy fuerte, ¿no es cierto?, entre este grito patético, tú también, hijo mío, ¿ah?, y esta mansa reconvención del gaucho anónimo, pero che, pero che. Asimismo, la primera historia es una historia que pertenece al mundo letrado. Es una historia que ha sido recogida por Shakespeare y Quevedo. Y es la historia, ¿no es cierto?, diríamos, de un magnicidio, del asesinato, ¿no es cierto?, de un emperador, bueno, digámoslo así, Julio César. La segunda historia es, por el contrario, una historia de un gaucho anónimo, muy lejos del magnicidio. Es una historia confusa, no sabemos la causa. Sabemos la causa por la cual están asesinando a César, ¿no es cierto?, que es el poder. El poder. Los conjurados querían, ¿no es cierto?, asesinar a César para rescatar la República. Había una cuestión política. No hay ninguna cuestión política, no se explica ninguna cuestión política en el caso del gaucho. Eh, Quiero insistir en la diferencia de los gritos, tú también, hijo mío, en que César, ¿no es cierto?, aterrorizado, no porque va a morir, sino porque descubre que ha sido traicionado tal vez por su hijo, exclama, exclama así, ¿no es cierto?, que
exclamación que ha sido recogida en los libros. El gaucho reacciona con una lenta sorpresa y con una mansa reconvención. Entonces, aquí estamos frente a un tema, ¿no es cierto?, que es derivado, pero que no deja de ser importante, porque este texto no solo nos habla de la repetición, sino también nos habla de un problema de identidad. El, eh, Borges, en otro texto, el escritor argentino y la tradición, habla que lo que define una buena parte de la identidad argentina es lo que llama es el pudor argentino, la reticencia argentina. Cuestión que significa que los sudamericanos, como dice Borges, tenemos, tenemos una cierta reticencia, un pudor de explicar nuestras más íntimas emociones. Cuestión, bueno, que usted le puede ser discutible, pero que Octavio Paz afirma lo mismo en el Laberinto de la Soledad. Eh, el, el mexicano es un hombre que no se abre, dice Paz, está cerrado, no se raja. Ay, Jalisco, no te rajes, no se abre, nunca muestra su intimidad. Entonces, pareciera ser una condición del sujeto latinoamericano. Con lo cual, entonces, también el texto nos está hablando, ¿no es cierto?, de una posible identidad, digamos, tercermundista, la dificultad de expresar, ¿no es cierto?, las emociones profundas por esta resistencia. Bueno, resistencia que también ha ido desapareciendo, creo, pero muy propia del campesino chileno. ¿Ah? Es muy reticente. ¿Cuántas ovejas tiene usted? Poquitas. Nunca, nunca, digamos, se abre, ¿ah? Directamente. Ahora, el texto entonces también apuntaría, ¿no es cierto?, a, este, a esta forma de ser sudamericana, como dice Borges. Ahora uno podría pensar, esta es una suerte de inferioridad nuestra, de no expresar nuestras emociones, ¿no es cierto?, abiertamente, frente al grito patético, tú también es que mío, el otro, ¿no es cierto?, pero che. Pero Borges tiene otra explicación. Dice que en el escritor argentino y la tradición, dice que eh, creo que los argentinos, los sudamericanos en general, quienes, a ver, pero los sudamericanos en general, podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, sin reverencias, sin una sumisa devoción, como habla. Los latinoamericanos podemos manejar todos los temas europeos, pero sin superstición, sin reverencia. Y hay aquí lo que también yo creo que se desprende del texto, ¿ah? Eh, no deja de ser irreverente, ¿no es cierto? Transformar el asesinato casi mítico de Julio César, de alta alcurnia, ¿no es cierto?, en que están los senadores, los cónsules, un emperador, ¿no es cierto? Eh, Repetirlo en una pelea confusa de gauchos anónimos. Es decir, que el tema del asesinato de Julio César, tratado con irreverencia, ¿no es cierto?, en el tema que se repite en Sudamérica. Es decir, yo podría decir que, según este texto, la historia se repite. La historia europea se repite en Hispanoamérica, pero sin
pero sin reverencia, en forma irreverente. Las repeticiones de la historia latinoamericana son formas irreverentes de repetición de algunas escenas de la historia europea. Asimismo, podríamos decir que hay otra diferencia que el asesinato de Julio César tiene rasgos teatrales. ¿Ah? César, acostado al pie de una estatua, ¿ah? Descubre entre las caras y los traseros, etcétera. Es una escena que recoge Shakespeare, pero el gaucho no hay ningún relieve escénico. ¿Ah? Es confuso, es oscuro. Falta entonces también ese relieve escénico. Eh, Tal vez la historia latinoamericana, ¿no es cierto?, no tiene ese carácter teatral que asume la historia europea. De manera que vemos aquí la repetición con este alcance, ¿no es cierto?, a la identidad del hombre latinoamericano. Eh, lo último con respecto a la trama. Borges se refiere en en un ensayo a un poeta argentino, Enrique Banch, que es un poeta postmodernista, autor de un texto que se llama La Urna. Y Borges dice que este texto textualmente está motivado por el profundo dolor que siente Banch porque la mujer que la amaba por sobre todo lo ha dejado. Pero en vez de hablar de este dolor profundo, habla de unos ruiseñores. Dice, los ruiseñores en los tejados. Borges dice, son ruiseñores anómalos. ¿Cómo iba a haber ruiseñores, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. ¿Ah? Pero ocurre, ¿no es cierto?, que esta retórica le sirve para ocultar el dolor, este dolor profundo, el pudor, la reticencia argentina. Pasamos a este poema conjetural. ¿Lo puede mover? Ahí está. Este es uno de los grandes poemas de Borges. ¿Ah? Poema conjetural. Tiene un epígrafe, es decir, un paratexto. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros falta ahí, por los montoneros de Aldao, así está ahí, piensa antes de morir. Es un monólogo dramático, ¿ah? Siguiendo, diríamos, la influencia inglesa de Broadway, fundamentalmente. El poema comienza así. Comienza con un verbo onomatopéyico precioso, pues digo. Zumban las balas en la tarde última. Zumban las balas en la tarde última. Y termina, lo vamos a ver al final, no con un verbo, con un adjetivo inexplicable. Termina el último verso del poema, como lo vamos a ver, termina así. El íntimo cuchillo en la garganta. El íntimo. No es el cuchillo sangriento, es el duro cuchillo. Es el íntimo cuchillo. El cuchillo que lo está degollando es íntimo. Eso sin duda requiere una explicación. Zumba las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersa el día y la batalla deforme y la victoria de los otros. Vence los bárbaros. Los gauchos vencen. Yo que estudié leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Por arrabales últimos, eh, sin, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio, acudiendo a pie, ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre.
así habrá de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de la caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto y acedré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi inesperado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Es un poema realmente notable de Borges. Pero Borges también, diríamos, es muy especial, nos oculta algunas cosas. Este texto fue publicado en 1943 y tenía una nota. El capitán del purgatorio, porque recuerden que dice, como aquel capitán del purgatorio, que huyendo piensan que estando llano, el capitán del purgatorio aparece en la Divina Comedia. Se llamó Bunconte y murió en la batalla de Campaldino entre güelfos y gibelinos. ¿Se acuerdan ustedes la pelea entre los güelfos defendían la autoridad del Papa y los gibelinos la del Imperio Romano Alemán? El 11 de junio de 1289. Mire, esta nota es bien importante, ¿eh? Y no sé por qué, porque en la edición que aparece su obra completa la eliminó. Recuerden ustedes que el Francisco Narciso de la Prida, que fue realmente un antepasado de Borges, ¿no? Y que fue un personaje histórico, fue el que declaró la independencia argentina en Tucumán, porque era presidente del Senado. Y su muerte fue así, efectiva, a manos de los bárbaros, del montonero Aldao. ¿Ya? Eh, este, eh, la muerte de Francisco de la Prida se parece o repite la muerte del capitán Buncoonte, que murió en la batalla de Campaldino, en la cual peleó Dante, ¿ah? Pero peleó por el lado contrario al de, de- del Buncoonte. Lo que importa aquí son las fechas, ¿ah? Mire, yo esto no lo invento, esto lo inventó, lo descubrió, podríamos decir, un crítico, ¿ah? Muy importante que se refiere al poema. Arriba dice que, Nar- que Francisco Narciso de la Prida murió el 22 de septiembre de 1829. Ahí dice, el día 22 de septiembre de 1829. ¿Qué día muere? El Bunconte de Montefeltro, era su apellido completo. Muere el 11 de junio de 1289. ¿Se fija usted que en el siglo hay ahí una correspondencia? Solo varían, se trastocan los números interiores, pero los exteriores siguen igual, ¿no es cierto? El 1 y el 9. ¿Ah?
lo que cambia al medio. Y ahora reparemos, y Borges eso lo hacía con entera conciencia, reparemos en el número que corresponde a los meses. El mes de septiembre es el noveno mes, ¿no es cierto? Y el mes de junio es el sexto mes. Ahora, si nosotros tomamos el 9 y lo damos vuelta, ¿qué queda? Un 6. Si paramos el 6 queda un 9. ¿Me entiendes? ¿Ah? Entonces, hay, diríamos, una correspondencia entre los números, pero también una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que Bunconte fue un capitán, un combatiente, un guerrero, mientras Francisco Narciso de la Prida fue un hombre de libros, un hombre de sentencias, un hombre de dictámenes. Entonces, en el fondo, la muerte de la Prida invierte la muerte de Bonconte, ¿me entiendes? A través de este cambio de 6 a 9 o de 9 a 6. Eh, Parece una minucia o parece excesivo, pero diríamos, la crítica lo ha examinado. Y la repetición está en las fechas exteriores de las que se refieren al siglo. 1012, 1829 y 1012. De manera que hay aquí un intertexto clarísimo, que es el canto quinto del Purgatorio, donde Dante se encuentra con el Buncoonte y el Buncoonte le narra cómo fue su muerte y por qué su cuerpo nunca se encontró. Es un claro intertexto. En realidad, Borges ha dicho que para escribir hay que partir de una lectura. Entonces, pareciera que esta lectura del canto quinto del Purgatorio lo llevó, ¿no es cierto?, a ser, concordar o proponer que la muerte de la Prida había sido, ¿no es cierto?, como una repetición invertida de la muerte del Bonconte. El verso, eh, el verso que dice ensangrentado el rostro es un verso textual lo tomó de la Divina Comedia y lo puso aquí. La idea de plagio para Borges no existe en el fondo. ¿Ah? No existe. El autor, como es irreverente, tiene toda la posibilidad de, de apropiarse, ¿no es cierto?, de otro autor, de otro texto. La más famosa apropiación es la de Pierre Menard, autor de Quijote, en que un lector de Quijote, un francés, Pierre Menard, se apodera del libro y aparece como autor del Quijote. Esa, diríamos, sería la apropiación cero en el fondo, ¿ah? Porque el Quijote que escribe Menard es el mismo de Cervantes. Entonces, ahí diríamos, esta idea del plagio aquí no existe. Ahora, este texto, eh, ¿me lo puede subir un poco, por favor, Javiera? Hasta encontrar una conjunción, no, un poco más abajo, un poco más abajo. Espérese, por aquí. No, un poco más abajo. Pero, la conjunción adversativa, pero me endiosa el pecho. Pero esta conjunción divide el poema en dos partes. La primera parte corresponde a una oposición entre un yo culto, educado, libresco, y los otros, los bárbaros. Los bárbaros
diríamos, están rodeados de elementos como las ciénagas, los puñales, los caballos, las befas, etcétera. Y el yo está rodeado por sentencias, por libros, por dictámenes. Una oposición absoluta entre civilización y barbarie. La conocida idea de Sarmiento, que es otro intertexto. Entonces, la primera parte está construida sobre una oposición absoluta entre el yo, entre este, ¿no es cierto?, este yo que inventa Borges, entre este yo, el civilizado y los bárbaros. Pero, pero, esta conjunción se cambiar, ¿no es cierto?, esta oposición. Ahora, extratextualmente pensemos que esta oposición también tiene un sentido histórico, porque el poema fue escrito en 1943, cuando Perón, ¿no es cierto?, da el golpe militar y asume la presidencia, sería la dictadura de Argentina. Y Borges era enemigo, diríamos, acérrimo de, de Perón. ¿Por qué? Porque Perón lo consideraba un bárbaro. Y por eso cuando dice, vencen los otros, los gauchos ven, los bárbaros vencen los bárbaros. En ese momento ha vencido Perón, que lo persiguió, que la madre de Borges tuvo detenida, la hermana también, claro. De manera que el texto tiene también una relación directa con el extratexto, con, con, con la historia, esa vieja historia argentina de la lucha entre civilizados y bárbaros. Pero este pero indica, ¿no es cierto?, que indica que hay algo inexplicable, un júbilo secreto, vendióse al pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. ¿Cuál es su destino sudamericano? El destino sudamericano parece que no está en los libros ni en las sentencias, estaba en los bárbaros, ¿sí? Estaba, diríamos, en los otros, en los que él ha rechazado hasta ahora, y con los cuales ahora se siente uno, se siente el mismo. Eso explica que el cuchillo sea íntimo, porque es un cuchillo que pertenece a su identidad latinoamericana, que es la barbarie. Acepta, ¿no es cierto? Acepta esta identidad. Y ya entonces desaparece la oposición, civilizados y bárbaros, yo, el civilizado, los otros, los bárbaros, para quedar, ¿no es cierto?, otra forma. Somos lo mismo, aparece lo mismo. De este modo, se puede explicar este poema que va desde la oposición absoluta, desde el binarismo, ¿no es cierto?, desde la consigna, allá los bárbaros, hay que combatir a los bárbaros, hasta, ¿no es cierto?, uno mismo es bárbaro. Entonces descubre que eso era lo que Dios había desde el principio planificado, la última letra, mostrarle que él pertenece al mundo de los bárbaros. Veamos ahora la, los cuatro ciclos, por favor. Este también es muy, bueno, muy famoso, este texto, este ensayo. Cuatro son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria.
los siglos fueron agregando elementos de magia. Se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra. Se dijo el gran caballo hueco en el que se ocultaron los griegos era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió a la fábula. Alguien en el siglo XVI dejó esta línea que anda por ahí en mis memorias. Oye, yo tengo muchos problemas, no solo yo, sino para, para traducir. Es irlandés antigua. Irlandés antigua. Mire, yo me declaré, digo, y también los diccionarios, porque me decían, borre el libro, etcétera. Recurrí a la IA, a la inteligencia artificial, que me dio eh, una buena, diríamos, traducción. Es decir, la fortaleza o la ciudad fue destruida y reducida a brasas y cenizas. Pero la palabra Bron en inglés, Bron con H no existe. Y Bronte, no, existe pero transformada. Pero significa eso. Dante Gabriel Rossetti imaginará que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que París arde en amor de Helena. Jit eligió el instante en que se confunden Leda y el cisne, que era un dios. Otra que se vincula a la primera es la de un regreso. El de Ulises, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Itaca. El de las divinidades del norte, que una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar verde y lúcida y hayan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. La tercera historia es la de una busca. No dice búsqueda, dice busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior. Jasón y el Bellocino. Los 30 pájaros del persa que cruzan montañas y mares y ven la cara de su dios, el Simur, que es cada uno de ellos y de todos. En el pasado toda empresa era aventurosa. Alguien robaba al fin las prohibidas manzanas de oro. Alguien al fin merecía la conquista del Grial. Ahora la busca está condenada al fracaso. El capitán Ahab va con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kidd solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres, somos tan, ¿a dónde está? Somos tan pobres y de fe, ¿a dónde está la? Y de fe que no podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. Esta frase es terrible. Es más fácil creer en el infierno que en el cielo. La última historia es la historia del sacrificio de un dios, Atis, en Frigia. Se mutila y se mata. Odín sacrificando a Odín. El mismo a sí mismo pende del árbol 9 noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas transformadas. Estas últimas líneas apuntan a los dos textos anteriores, ¿no es cierto? ¿Ah? Volver a narrar el asesinato de Julio César, ¿ah? Pero transformado. Volver a narrar, ¿no es cierto?, la historia del Bunconte, pero también transformada. Ahora, cada una de estas historias tiene un paradigma. El paradigma de la primera historia es Aquiles. De la historia de la guerra, de la sede de una ciudad. El paradigma de la segunda historia es Ulises, el que vuelve a su isla natal, ¿no es cierto? Y el tercer paradigma, el personaje paradigmático que emblematiza la historia es
Razón. Que lo bueno está en la historia de Gastón buscando el vellocino de oro, ¿no es cierto? ¿Ah? Para encontrarlo, está el mito del vellocino de oro y las luchas terribles contra los esqueletos, etcétera, que, que realizó Gastón. Y la última historia, su, diríamos, el personaje, el personaje paradigmático es uno de los personajes, diríamos, más hermosos de estas cuatro historias, Cristo. Entonces, Aquiles, Ulises, Cristo y Jasón, ¿no es cierto? Son los paradigmas de las cuatro historias que seguiremos narrándolas transformadas. Por eso que le puse, le coloqué en la disertación, ¿no es cierto? Al destino le gustan las variantes, ¿ah? Le gustan las repeticiones, pero con variantes, ¿no? Pero con variantes. Eh, Aquí, solo para explicar, mire, pongámosla a ver un poquito más arriba, porque es tan complicado. Mire, cuando habla de la historia de una búsqueda, y habla de los 30 pájaros del persa que cruzan montañas y mares y ven la cara de su dios, el Simur, que es cada uno de ellos y de todos. Borges tiene un pequeño relato también, en que narra este vuelo de los 30 pájaros. Los 30 pájaros el autor es un persa, él dice Borges, y él repite solamente este texto del persa. Estos 30 pájaros vuelan y cruzan mares, etcétera. Y a punto de fallecer, cruzando ya todos los mares y llegando a su destino, descubren algo inaudito y asombroso, que la cara de su Dios está reflejada en la formación del vuelo que llevan los 30. Imaginen ustedes con la que hay que leer a Borges con una atención tremenda, pero es muy hermosa esta idea, ¿eh? De los pájaros buscando un Dios, pero la formación en que volaba en la cara de su Dios. Bueno, aquí hay una de mitos, el mito de Leda y el cisne. Ustedes saben que Júpiter, que era eróticamente muy juguetón, se transforma en cisne y posee a Leda. Y Leda puso un huevo azul, y de este huevo azul salió Helena. Todo está concatenado. Eh, y el de las divinidades del norte que una vez destruía la tierra versus la den surgir del mar verde y lúcida, que hayan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. Qué hermosa máquina. Ven resurgir la tierra y las piezas de ajedrez. Se refiere a la mitología nórdica, al fin del mundo, al fin del mundo nuestro. Las divinidades tenebrosas destruyen el mundo, pero los dioses nórdicos luchan contra estos demonios y logran reconstruirla. Entonces la tierra aparece, la ven surgir del mar verde y lúcida. La misma idea, ¿no es cierto?, de repetición de muerte y vida y muerte. La repetición que está en los tres textos que elegí para mostrarle, ¿no es cierto?, el modo en que, y dejo mucho detalle fuera, el modo en que trabaja Borges sus textos que han llegado a determinarlo como este autor tan importante. Muchas gracias.